Versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver el versículo 1. Vamos a mirar los detalles. Es bueno que usted se detenga a mirar los detalles. Es bueno y es importante lo que dijo el hermano Rolfi. En la palabra hay que detenernos a mirar los detalles. Los detalles son los más, hermanos, más profundos en cuanto a la palabra. Amén. Muchas veces pasamos por alto los detalles más importantes y nos perdemos de mucha ciencia del Espíritu. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a detenernos un momento en este texto. Llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, a ver, ¿qué detalle le puede impresionar a usted en este versículo? Ahí hay un detalle muy impresionante. Según el contexto y todo lo que aprendimos el año pasado de Éxodo, aquí hay un detalle muy importante. Que Dios llamara a Moisés no me impresiona. A estas alturas, después de haber estudiado todo el Éxodo capítulo por capítulo y versículo por versículo, no me impresiona que Dios llamara a Moisés, porque era muy común y muy familiar, y lo aprendimos, lo meditamos, lo estudiamos, lo leímos. En todo el Éxodo se repite la acción, Dios hablando con Moisés. Así que Dios hablara con Moisés no me impresiona, porque Dios es un Dios vivo, y con Moisés hablaba como hablaba con su amigo, cara a cara, con toda confianza, con toda libertad. Pero hay algo que sí me impresiona aquí, y lo que me impresiona de este versículo, y quiero señalarlo para que usted aprenda, es que Dios le habló desde el tabernáculo de reunión. Eso me impresiona a mí. Que Dios le hablara a Moisés desde el tabernáculo de reunión, entonces me indica que para el tiempo de Levítico, cuando se escribe, hermanos, la revelación, el mensaje de Dios en el libro de Levítico, para el tiempo de Levítico ya el tabernáculo de reunión ya estaba operando. Ya estaba edificado, ya estaba en pie, ya estaba hecho. Dios lo estaba, hermanos, estrenando. Mire qué impresionante. En el libro de Éxodo, Dios manda a Moisés que edificara el tabernáculo, le da los detalles, las cortinas, las tablas, los corchetes, todos los elementos del atrio, lugar santo, lugar santísimo. Espero que nunca se le olvide todo eso que aprendimos del Éxodo, mi hermano. Amén. Porque créame, quizás nunca más se los voy a volver a enseñar, así como se los enseñé capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahora miramos a Dios hablando desde el tabernáculo de reunión. Entonces eso significa que Dios ya estaba ocupando el tabernáculo de reunión. El propósito del tabernáculo de reunión en el desierto era para que la presencia de Dios habitara. Literalmente en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, la casa de Dios sí era un edificio terrenal, material. No como ahora, ahora es espiritual. Pero en la antigüedad el tabernáculo de reunión era la casa de Dios. Y Dios ya estaba ocupando el tabernáculo de reunión, y desde el tabernáculo de reunión le habla a Moisés. Amén. Ahora, ¿por qué me impresiona que Dios hablara a Moisés desde el tabernáculo de reunión? Bueno, porque hay una enseñanza espiritual. ¿Y cuál es la enseñanza espiritual? Que el tabernáculo de reunión es figura de la iglesia. Y ahí es donde vamos a entrar en el discernimiento de la palabra. Estas enseñanzas son para aprender a discernir espiritualmente la palabra. Que Dios hablara desde el tabernáculo de reunión
me está enseñando espiritualmente cuál es el propósito por el cual Dios prometió edificar la iglesia. El tabernáculo de reunión en el desierto es sombra y figura de la iglesia. En la antigüedad, el tabernáculo de reunión era la casa literalmente de Dios, era la casa materialmente de Dios. Ahora en el nuevo pacto, la iglesia es espiritualmente la casa de Dios. Y créeme, por la palabra, por la sabiduría de la palabra, puedo decirte, y con la ciencia que el Espíritu Santo expresa en este versículo, puedo decirte que el lugar más apropiado para que Dios nos hable, ¿dónde es? En su casa. La casa de Dios es el lugar más apropiado para que Dios le hable a su pueblo. El tabernáculo de reunión era la casa de Dios. Por eso desde ahí Dios le estaba hablando a Moisés. Ahora la iglesia es el tabernáculo espiritual. Ahora la iglesia es la casa de Dios. Y la iglesia como casa de Dios, la iglesia como tabernáculo de reunión, es el medio por el cual Dios le revela a su pueblo, le habla a su pueblo, le muestra a su pueblo su voluntad, su palabra, sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Mire qué tan importante era el tabernáculo de reunión. A partir de ahora, o a partir de ese momento, Dios estaría en el tabernáculo de reunión y desde ahí le hablaría a Moisés. Y si el tabernáculo de reunión representa a la iglesia, y es ahí donde Dios habla y comunica su voluntad y expresa su voluntad, entonces tenemos un poderoso motivo para tener un lugar de reunión. Ahí yo encuentro un poderoso motivo por el cual congregarnos. ¿Qué es la iglesia ahora? El tabernáculo de reunión. Ahora la iglesia es el tabernáculo de reunión. Y si Dios habla en el tabernáculo de reunión, entonces usted y yo tenemos un motivo contundente para congregarnos. Porque está hablando tabernáculo de reunión. Era donde Dios, hermanos, estaba presente y donde el pueblo se reunía, los sacerdotes se reunían para conocer la voluntad de Dios. Entonces, si la iglesia es el tabernáculo de reunión, entonces tenemos que tener un lugar de reunión. La iglesia es el tabernáculo de reunión. Es el lugar donde colectivamente, es el lugar donde corporativamente, es el lugar donde congregacionalmente, hermanos, podemos oír la voz de Dios. Eso es lo que más me impresiona del versículo 1. Que Dios le hablara a Moisés en el tabernáculo de reunión. Versículo 2, yo paso al versículo 2, ya terminé de explicar el versículo 1. Amén. Versículo 2. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en el tabernáculo de reunión? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Número 2. Las ofrendas estaban relacionadas con el tabernáculo de reunión. Las ofrendas que Dios a partir de aquí empieza a ordenar, a validar. Todas las ofrendas, más adelantito voy a mencionar cuántas ofrendas son, las vamos a dividir y durante todo este tiempo de aquí en adelante vamos a aprender mucho de esas ofrendas y de su naturaleza y sobre todo de su significado. Entonces, en el versículo 2
puedo ver a Dios validando la ofrenda. Y estas ofrendas estaban relacionadas con el tabernáculo. Es dicho de otra manera, Dios estaba ordenando estas ofrendas por causa del tabernáculo. Las ofrendas estarían relacionadas con la liturgia. Alguno dirá, ¿qué es eso? Bueno, con el culto. Amén. Las ofrendas estarían relacionadas con el culto, con la ceremonia, con la vida espiritual del tabernáculo, con las ceremonias, con la vida espiritual, con el culto espiritual, con el ejercicio espiritual, hermanos, dentro del tabernáculo de reunión. Por ello Dios estaba validando las ofrendas, y las ofrendas, cada una de las ofrendas que se mencionan aquí, hermanos, son sombra y figura de una realidad espiritual. Vamos a aprender esto. Por un lado, el tabernáculo ya estaba realizado, ya estaba hecho, estaba en pie. Acto seguido, Dios le dice a Moisés, ordena al pueblo de Israel, di al pueblo de Israel que cuando me traiga ofrenda, la va a traer, y empezó a dar los detalles. Ahora, ¿qué enseñanza hay en el tabernáculo? ¿Y qué enseñanza hay con las ofrendas? Porque uno con el otro se relacionan para revelarnos una poderosa realidad espiritual. Escuche por favor. El tabernáculo de reunión, hermanos, fue hecho con el propósito de traer a Dios al hombre. Ese fue el propósito principal de la edificación del tabernáculo, que Dios habitara con los hombres. En el tabernáculo de reunión, la presencia de Dios estaría en medio del pueblo. La presencia de Dios estaría en el campamento. Entonces, el tabernáculo de reunión trae a Dios al nivel del hombre. La ofrenda es todo lo contrario. Vamos a discernir, porque estoy enseñando realidades espirituales, hermanos. Y Dios permita que tenga su mente lúcida y su espíritu accesible a lo que le voy a transmitir. El tabernáculo trae a Dios al hombre, baja a Dios al hombre. Pero las ofrendas llevan al hombre ¿a dónde? A Dios. Por un lado, en el tabernáculo Dios se abre para el hombre, se pone a disposición del hombre, porque Dios habitaba dentro del tabernáculo. Y en ese tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, el hombre, los creyentes, el pueblo de Israel llegarían a ese tabernáculo con ofrendas. Entonces, por un lado, en el tabernáculo puesto en tierra, hermanos, abre para que el hombre disfrute a Dios, tenga acceso a Dios. Pero por otro lado, el hombre, el pueblo, al presentarse ante el tabernáculo con ofrenda, el hombre es presentado, es llevado ante Dios. Por eso ofrenda y tabernáculo se complementaban. Si no había tabernáculo, no tenía caso pedir ofrendas. Las ofrendas eran por causa del tabernáculo. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la enseñanza espiritual de esto? Vamos más adelante. El tabernáculo representa a Cristo. Cristo, cuando se hizo hombre, cuando se encarnó, en la encarnación, Cristo viene como tabernáculo a la tierra. Por eso se le llama el Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces mire cómo la figura del tabernáculo de reunión se cumple perfectamente en Cristo. En el tabernáculo de reunión, Dios estaba habitando en medio de los hombres.
en medio del pueblo. Por medio de Cristo, Él fue el tabernáculo viviente. Él era la casa de Dios. Dios habitando en el cuerpo de un hombre. Dios habitando en cuerpo humano. Dios habitando en forma de hombre. Dios habitando en medio del pueblo de Israel en forma humana. Dios abriéndose para que el hombre lo tocara, lo conociera, lo sintiera. Pero por otro lado está el cumplimiento profético de la ofrenda, ya que estaba el tabernáculo y al pueblo se le demandó llevar ofrenda. ¿Dónde se cumplió la realidad espiritual de la ofrenda? En la persona de Cristo. ¿Dónde creen? En la cruz. Amén. En la cruz, mis hermanos. Fue en la cruz donde el Señor Jesucristo se presenta como la ofrenda perfecta para santificar una vez y para siempre al hombre. Entonces se cumple perfectamente la simbología del tabernáculo. En el tabernáculo Dios viene al hombre. En la ofrenda el hombre va a Dios. En Cristo Dios vino al mundo. En la cruz el hombre es llevado a Dios. El pecador es llevado en Cristo a Dios para reconciliarse. Qué gloriosa enseñanza, hermanos. Miren cómo habla de la redención el libro de Levíticos. La ofrenda, los holocaustos, realidades, sombras y figuras de realidades espirituales. Entonces, pero hay algo más que podemos aprender. El tabernáculo tiene como finalidad que experimentemos a Dios y que nos unamos a Dios en comunión. Por eso el pueblo tenía que ir a sacrificar al tabernáculo. Por eso el pueblo tenía que ofrendar en el tabernáculo, porque ahí estaba la presencia de Dios. La ofrenda era una manera de entrar en comunión con Dios. Pero por otro lado, la ofrenda tiene la finalidad de disfrutar a Dios, porque la ofrenda que se entregaban era comestible, era del ganado, era de la oveja. Hermanos, eran animales que se comían. Cuando se presentaban esas ofrendas, una parte la quemaban y una parte de esa carne, ¿saben qué hacían los sacerdotes? Agarraban una parte como porción para comerla. Y eso expresa una realidad espiritual. O sea que la ofrenda es para experimentar a Dios, es para comer a Dios, es para disfrutar a Dios. Entonces, por medio del tabernáculo de reunión, Dios viene al hombre para que el hombre entre a la presencia. Y con la ofrenda, el hombre entra no solamente a la presencia, sino que el hombre entra al disfrute de Dios. Estoy hablando cosas muy espirituales, hermanos, que se me dificultan poder expresarlas, pero como decía Pablo, a veces en la palabra soy muy tosco, muy torpe, pero no en el entendimiento. Se los voy a escribir en comentarios y por ahí se los voy a mandar con bien explicadito, hermanos, para que entendamos estas realidades espirituales. Entonces, tabernáculo y ofrenda, la ofrenda para disfrutar a Dios y nos mezclemos con Él. ¿Ok? ¿Cuál es el significado de la palabra ofrenda? Mire, voy a dar como definición el significado de la palabra ofrenda, ya que la ofrenda representa a Cristo. Siempre tenga presente esto, hermano. El tabernáculo representa a Cristo. La ofrenda representa a Cristo. Dos aspectos diferentes. Como tabernáculo, Dios viene a nosotros para que podamos habitar con Él y seamos tomados como casa, como habitación. Nosotros somos el tabernáculo. Cristo en nosotros es el tabernáculo de Dios, la morada. La ofrenda, el disfrute. Pero la palabra ofrenda
hermano, viene de la palabra hebrea corbán. Corbán. Y se le aplicaba aquello acercado al altar como presente o como dádiva a Dios. La ofrenda era una expresión del hombre a Dios. Siempre, siempre el hombre tenía que presentarse con algo delante de Dios. Estaba prohibido en la ley del Antiguo Testamento, en relación al tabernáculo, estaba prohibido que los creyentes del pueblo de Israel se presentaran con las manos vacías. Siempre tenían, cada vez que, por así decirlo, cada vez que ellos practicaban su culto en el tabernáculo, su vida espiritual, siempre tenían que presentarse con las manos con algún tipo de ofrenda. No podían presentarse ante Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque la ofrenda expresa una poderosa realidad espiritual, hermanos. Por un lado es Cristo entregándose por nosotros. Y por otro lado la ofrenda expresa, hermanos, nosotros en Cristo disfrutando a Dios. Y la ofrenda, hermanos, estaba compuesta de 5 clases de ofrenda. 5 clases de ofrenda que están aquí en Levítico. Y vamos a darnos a la tarea de poder estudiarlas todas y entender el significado espiritual. La primera clase de ofrenda era la ofrenda de holocaustos. ¿Dónde la encuentra? Capítulo 1. Mire el encabezado. ¿Tiene ahí, está conmigo en su Biblia? Era la primera clase de ofrenda. La ofrenda de holocausto, capítulo 1, en el encabezado, ¿cómo dice? Los holocaustos. Esta ofrenda estaba en relación al tabernáculo y expresa una realidad espiritual. La segunda clase de ofrenda era la ofrenda de flor de harina. Era la segunda clase de ofrenda, la ofrenda flor de harina, capítulo 2. Estoy dando en términos generales las ofrendas. Capítulo 2, versículo 1, ahí habla de la ofrenda, su ofrenda será flor de harina. La tercera clase de ofrenda, bueno, vamos a mostrarlo en pantalla, 2:1 por favor, para que vean de dónde estamos sacando ese orden de ofrenda. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé, su ofrenda será flor de harina. Y todo esto tiene un significado, Sobre esa ofrenda de harina se le echaba aceite, símbolo de una tremenda realidad espiritual que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y sobre ella pondrán incienso, unción y oración. Oh, está tremenda esa ofrenda, hermanos. Pero esperen hasta que llegue ese momento y le explique completamente todo lo que significa. Amén. Ok, está la tercera clase de ofrenda, la ofrenda de paz. Capítulo 3. Amén. La ofrenda de paz. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, esa era una tercera ofrenda. Hoy, hermano, con una ofrenda a veces, ay Dios mío, tomamos una actitud tan negativa si entendiéramos el significado de las ofrendas, hermanos. Y mires, aparte de los diezmos, los 3 diezmos que tenían que sacar ellos, bueno, es otro tema. Amén, no me quiero meter en ese punto. Aparte de los 3 diezmos que daban ellos como pueblo, las 5 clases de ofrenda. Realmente a ellos sí, verdaderamente Dios les exigía bastante, hermanos. Ahora, ¿por qué tanto? Porque en cada una de esas ofrendas hay una poderosa revelación espiritual, hermanos, revelada para nosotros. La cuarta clase de ofrenda era la ofrenda por el pecado. Capítulo 4 de Levítico, ofrenda por el pecado. Amén. Ahí dice el encabezado, ofrendas por el pecado. Y la quinta ofrenda, hermanos, está en el 5:14, ofrendas expiatorias. Ofrendas de la expiación. Amén. Son las 5 clases de ofrenda que el pueblo tenía que dar
para el tabernáculo de reunión. Amén. Y en cada una de esas ofrendas, hermano, el propósito era que el pueblo se entregara a Dios, que el pueblo disfrutara a Dios. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo. Las ofrendas entonces estaban relacionadas con la presencia de Dios en el tabernáculo. Amén. Bien, hermanos, pues nos vamos a quedar hasta ahí, porque no quiero mezclar lo uno con lo otro. El próximo miércoles les voy a explicar la primera clase de ofrenda, ofrenda de holocaustos, y se la voy a explicar detalle por detalle, detalle por detalle. Amén. Mientras tanto, nos quedamos ahora